Un trabajo muy interesante fue presentado en la ciudad de Cartagena en el Festival de Cine Fixi 62. Un trabajo consistente en el proceso de paz en Colombia, hecho, fíjense ustedes, por un grupo integrado por dos alemanes, un mexicano y el resto colombianos, que se interesaron en saber, pues, cómo había sido la intimidad de este proceso que se ha adelantado en Colombia. Y por eso tenemos como invitado aquí inicial a Marcus Schroeder, eh, quien forma parte de ese grupo. Marcus, ¿quiénes integran el equipo que hizo el trabajo sobre el proceso de paz en Colombia? Y parece que lo presentaron allá en Festicine, en Cartagena. Claro, soy yo el director, Marcus Schroeder, y después también tuve conmigo el productor Gerardo Chapa, que es mexicano, y después al productor ejecutivo, que se llama Moritz Flick, que es alemán como yo, y después estuvo también el montajista con nosotros, que es inglés, que estuvo en la conversación, pero no entiende nada, porque no habla español. Uh-huh. Y después había también el sonidista, que se llama Patrick, y me había olvidado de mencionarlo antes, pero es húngaro. Entonces es una mezcla bastante internacional, sí, pero sí. El camarógrafo es colombiano y también había más colombianos en el equipo. Bueno, Marcos, ¿en qué momento decidiste tú y por qué hacer ese trabajo, esa investigación para el proceso de paz en Colombia? Bueno, la verdad que esta pregunta siempre le pasó al productor Gerardo, porque él escuchó de esa idea de las FARC de crear un equipo de fútbol profesional con la muy alta ambición de entrar en la liga profesional. Y bueno, cuando se leen esos artículos, uno se pregunta cómo va a funcionar eso, ¿no? Como las FARC, cómo se conocen así de las noticias y todo, cómo van a poder formar un equipo profesional que juega en una liga, pero que dicen que es parte del acuerdo de paz y todo eso. Entonces ahí empezamos. Y después hicimos un viaje a Colombia ya para averiguar cómo funciona y para encontrar algunos personajes y todo. Y solo ahí me di cuenta que hay mucho más que contar y que hay mucho más detrás de esa idea que es muy interesante para contar y así empezamos. Como ¿Cuánto nuestra tiempo? entrada casi fue el fútbol, pero después el fútbol fue como la parte de la película, ¿no? Como lo ha visto, pero había mucho más. Bueno, ¿cuánto tiempo grabaron ustedes con todos estos personajes involucrados en el proceso? Bueno, el tiempo total de hacer la peli fueron más o menos 5 años, ¿no? Como un tiempo bastante largo, pero las grabaciones se separaron en 4 veces. Y como, no lo conté todavía, pero son como 3 semanas, una vez como 2 meses, otra vez un mes, y la última vez fuimos como 2 semanas y media. Después casi de la pandemia, o durante la pandemia fuimos como dos semanas y media, como en total unos 4 o 5 meses. ¿Ustedes han hecho otros trabajos de carácter cinematográfico? Sí, todos distintos. Este es mi primer largometraje. Es mi ópera prima como largometraje, pero he hecho otros cortos antes, unos cortos documentales y también unos trabajos de ficción. Y bueno, los otros también, pero tendrían que contarlo ellos. Claro, bueno, pero ¿realizas alguna otra clase de trabajo aparte de lo cinematográfico Y trabajo bastante en montaje. para El otras montaje, personas o por sí, tus claro. propios trabajos? Sí, sí, como un trabajo para también ganar dinero. Hago montaje y más que nada son comerciales. La verdad que Marcos, por eso estoy también aquí en Londres, porque tengo un proyecto así. ya. ¿Y qué se puede contar de ese proyecto en Londres?
puedo decir, supongo que es un proyecto para Google, Pero, como, ¿de qué clase? como comerciales de televisión. Ah, comerciales de televisión. Ah, muy bien. Claro, es como hago esos trabajos porque me parece bien hacerlos mientras hago mis proyectos cinematográficos, que no siempre paga muy bien, ¿no? Siempre Como, queremos que, bueno, que nos paguen más, ¿no? claro. Bueno, Marcos, ¿qué aprendiste de todo esto que has estado haciendo aquí en Colombia? Bueno, buena pregunta, pero no sé si hay como una sola respuesta. Bueno, quiero decir alguna cosa que no sé si es una buena respuesta para tu pregunta, pero una cosa de la cual me di cuenta es que los asuntos de Colombia son muy complejos. Es, al principio empecé a enterarme de más cosas, de más cosas, de más cosas, y al final casi como que me mareo porque es muy complicado, como casi quién es bueno, quién es malo, quién está contra quién. Hay muchos grupos, hay muchos intereses. Eh, es muy complicado la, la política y la sociedad en general, ¿no? Y espero que ahora después de la paz se mejore, pero la verdad que lo que escucho desde lejos ahora, desde las noticias y todo, parece que no. ¿Usted qué dice? Eh, es decir, ¿no eres optimista o sí eres optimista? Quiero ser optimista, es ¿Quieres que serlo? Marcos, ustedes investigaron proceso de paz de Colombia. ¿Han investigado procesos de paz en otras partes o han leído, se han informado sobre eso? no, la verdad que no, no mucho. Es que tengo conocimiento de otros procesos, pero no, no tengo la profundidad del conocimiento de otros procesos como el de Colombia ahora. Porque, claro, pasamos mucho tiempo con eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué van a hacer ustedes ahora con ese trabajo que realizaron en Colombia? Bueno, estamos buscando difusión, más que nada en Colombia y después en otras partes. Estamos esperando respuestas de festivales para pasarlo más y espero que lo podamos pasar en Colombia con usted en el Centro de Memoria y Reconciliación y Paz. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo dura la producción cinematográfica? La peli dura 84 minutos. Ah, ya. ¿Y tuvieron dificultades para ajustarse al tiempo? ¿Pensaron que de pronto necesitaban más tiempo porque tenían más material? Y la verdad que ahí está muy bueno, como tenemos un montajista muy bueno, y por eso también lo elegimos a él, aunque no hable español, que lo complicó un poco, pero me gusta mucho lo que hace él y él lo hizo como muy para que la peli tenga un punto, ¿no? Porque veo muchos documentales que son mucho más largos y ahí se pierde un poco el tema. Entonces, creo que es una buena duración para nuestra peli, 84 minutos. Se Ese. podría hacer una peli más larga, pero me pareció bien así. Ah, ya. Él es el amigo británico, ¿no? Sí, exactamente. Ah, bueno. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron ustedes? Bueno, el problema principal que tuvimos al principio es que las FARC no confiaron a nadie y no confiaron mucho a periodistas en general y a nosotros tampoco. Entonces nos costó mucho entrar en confianza con ellos. Y ahí pasamos tiempo que nos filmamos, ¿no? Y tardó bastante esto. Claro, ahora somos como, se puede decir, ¿no? Como nos hicimos, casi como que nos hicimos amigos con los protagonistas, pero al principio, como hicimos entrevistas con ellas y hablaron muy general, y usted sabe como casi como línea de partido, como que hablan como esos anuncios que hacen las FARC que suenan todos un poco iguales. Así de respuestas tuvimos de ellos.
pero lentamente trabajando más con ellos y viéndolos muchas más veces y contándoles más de lo que queremos hacer, lentamente se abrieron y pudimos entrar a un nivel de confianza que me parece que se nota en la película. Bueno, ¿y cuáles son las principales dificultades que tienen ellos? Los de las FARC, Sí, bueno, eso es una pregunta muy complicada. Es lo que tú hayas porque visto, que tenían dificultades para algunas cosas o para seguir en el sí, proceso. y bueno, pero usted sabe, como estuvieron antes, como en la selva, armados, como en un mundo completamente distinto al mundo normal de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, como esta reintegración a la sociedad, a mí me parece que muchos de ellos es muy difícil para ellos. Como Eduardo dijo en algún momento, antes fue más fácil, Ajá. como porque tuvieron esa estructura militar y no necesitaban trabajo, no necesitaban dinero, estaban como casi en un lugar. Y ahora muchos de los jóvenes, como que es un tema complicado, ¿no? Muchos de los jóvenes me parece que están muy perdidos. Y ahí, claro, es muy difícil, pero el gobierno parece que no hizo suficiente para reintegrarlos en la sociedad y ahora muchos salen o a la pobreza total o al mundo de crimen, se ponen como criminales o a las disidencias. Muchos van a las disidencias, me parece. Y eso no sé, en los acuerdos dijeron que se van a ocupar de más cosas, que hay proyectos de educación y otras cosas, ¿no? Y parece que muy poco está pasando. Claro que el Estado no puede hacer todo, pero parece que pasó muy poco. Muy bien. ¿Y ustedes, De el mí, equipo, sí? En el caso de sí. ustedes, ¿tuvieron dificultades para financiarse para que pudieran realizar ese trabajo? Y claro, como siempre, Siempre hay dificultades pues cuando hay plata de por medio, ¿no? sí, es muy difícil, pero poco a poco lo hicimos. Por eso también tardamos un poco en hacerlo, porque siempre buscamos más dinero y todo. Pero nos costó mucho que casi todo el dinero es de fondos independientes, porque ni bien empezamos a hablar con gente de instituciones en Alemania, Colombia o otros países, nos dimos cuenta que va a ser muy difícil, porque la política de la película casi como que es controversial. Entonces, sí, hicimos todo independiente, con fondos de inversores privados. Bueno, y los que le decían que no, ¿qué razones daban? Y los que le decían a ustedes que sí, ¿qué razones tenían? No, no sé, la verdad. Es que eso es más de los productores, es que no estoy muy involucrado con eso. Bueno, Solo me di cuenta que cuando hablamos con estaciones de televisión en Alemania, que inmediatamente empezaron a hablar de cosas que me di cuenta que no va a funcionar muy bien. Pero eso es todo el conocimiento que tengo porque todo eso lo hicieron los productores. ¿qué impresión te lleva, Marcus, de Colombia y de los colombianos, ya en términos generales, ¿no? Y claro, la única cosa que puedo decir es que los colombianos me caen muy, 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 muy bien y que cada vez que me voy del país, como ahora hace 2 días, o no, hace un día, que ya extraño de estar ahí. Um, Aunque todo esté muy complicado con este proceso, me parece que la gente en general tiene una onda tan buena y que es muy optimista y muy feliz a pesar de todas las dificultades y a pesar de la pobreza que hay, ¿no? Sí. Bueno, ¿dejas muchos amigos o sobre todo dejas amigas o admiradoras aquí? Um, no, admiradoras ¿No? no hay, no sé, quizás, pero no me enteré. Um, No deja Tengo novia en varios Colombia, ¿no? amigos. ¿Cómo? No deja novia en Colombia. No, tengo mujer en Alemania. Ah, que tú eres casado en Alemania.
Sí, pero no es alemana, es coreana. Ah, Pero coreana. Ya, ya. nosotros estuvimos viviendo en Londres durante mucho tiempo y ahora nos mudamos a Alemania hace como unos años. Muy bien. Y Después de todo esto, ¿tienes intenciones, te quedó el deseo de hacer algún otro trabajo cinematográfico en Colombia? me ¿Viste gustaría mucho, pero algunos no, temas que te gustaran? todavía no, pero me gustaría hacer algo más, sí, pero todavía no tengo nada proyectado. Muy bien, Marcos. Bueno, felicitaciones a ti, Marcos, a todo el equipo por interesarse por Colombia. Esperamos que ese trabajo que hayan hecho pues le sirva al país y le sirva a la paz, que es la que queremos todos. Y esperamos que vuelvas a hacer trabajos aquí en Colombia, Marcos. Sí, muchísimas gracias. Qué bueno, gracias. Muy bien, ok. Volveremos a hablar, Marcos. Sí, Marcos hablamos por Scheller el es WhatsApp. el director de la producción cinematográfica en relación con La Paz, que fue presentada en el Festival de Cine de la ciudad de Cartagena.